Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Johnny, Sandra, Eliana, Mili, Carla, Javier, hola Hilda, hola Gaby, hola Alfonso, bienvenidos. Bienvenidos a todos, vamos a dar comienzo a esta charla que ya les explico va a ser dada en dos partes. La primera parte la damos hoy, la segunda parte la vemos pasado mañana y cuando termine esa parte de los dos se hace un único post, un único video y todo, de manera que no se asusten si hoy no salen las cosas porque van a ser completadas cuando sean terminadas pasado mañana. Entonces, ¿qué es la rebeldía? Vamos a empezar. La rebeldía es desobediencia a Elohim y se compara con el ruaj de adivinación en las escrituras. Este es un paralelo importante, ¿sí? Porque la adivinación es lo que practican las culturas paganas con la esperanza de comunicarse con los espíritus en busca de respuestas, ¿sí? Elohim nos advierte que esas prácticas están prohibidas ya que Él es nuestra fuente. Así la rebeldía se establece en el orgullo que dice: no te necesito, Elohim, encontraré respuestas a mis preguntas sin tu ayuda y sin tu aprobación también, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar a influir a las personas con lo que yo sé y recibiré toda la gloria. Esto es lo que da la base para el cientificismo actual, entre otras cosas. La rebeldía puede traducirse con mayor frecuencia como resistencia, sublevación, rechazo a la autoridad, rebeldía y revolución en sí, ¿no? En el origen de allá las palabras similares para rebeldía son desobediencia y sedición. El primer acto documentado de sedición, o rebeldía justamente, ocurrió en el cielo cuando Lucifer llevó a la tercera parte de los malajim a la revuelta, y el segundo acto documentado de rebeldía fue en el Edén. La rebeldía quiere ser adorada, quiere ser obedecida en lugar de tener relación y sumisión a Elohim. La rebeldía es independencia, ¿no es cierto? La rebeldía es completa independencia de Elohim, mientras que la obediencia es dependencia. La rebeldía es el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la obediencia es el árbol de la vida. La rebeldía corta nuestros privilegios del reino, nos separa, pero por la gracia de Elohim, una persona rebelde todavía puede tener acceso a Yahweh a través de Yahshua HaMashiach, no a través de lo que se le antoje. El propósito del ruaj de rebeldía, por un lado, ¿no es cierto?, es impedir que un creyente prospere, que un creyente regrese, que un creyente vaya de nuevo al Padre. Entonces, podemos pensar en algunas áreas de nuestro caminar donde nuestra agenda es más importante que la de Yahweh, ¿sí? Donde primero tengo que hacer mis cosas y después hago las de Yahweh. Bueno, estas son nuestras áreas de rebeldía. En esos aspectos, cuando no lo colocamos, cuando no obedecemos el primer mandamiento de colocarlo en el primer lugar por sobre todas las cosas, estamos automáticamente en rebeldía, ¿sí? Estamos automáticamente transgrediendo el primer mandamiento justamente. Entonces, en las áreas en las cuales lo mandamos para atrás, para otro momento, para cuando tenga tiempo o lo que sea, justamente son esas áreas de rebeldía. Esas áreas de rebeldía no necesariamente lo enfocan de manera directa a él únicamente, sino también a todas las cosas que hacen a la obra del reino y al cuerpo también, ¿no es cierto? Podemos entonces pensar que estas áreas son, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, para ver esas áreas, para descubrirlas en nosotros y empezar a eliminarlas paulatinamente si es necesario para empezar a revertir nuestro estilo de vida de manera tal que todo quede invertido y el foco central sea el Padre. A veces estas áreas del día son fijas, o sea, son fortalezas, se terminan transformando en fortalezas que son más difíciles de derribar, ¿no es cierto? A veces son temporales, dependiendo de las circunstancias, sí, pero nunca están de acuerdo con el cielo, nunca están diciendo amén al Padre.
Amaste la justicia y odiaste la iniquidad. Por eso Elohim, tú Elohim, te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. Dice Ibrim en el capítulo 9. En el capítulo 1, perdón. La palabra que aquí es traducida como iniquidad, para otros, en otras versiones también es traducida como maldad, perversidad, desafuero, depende, es anomía. Sí, que ya lo hemos estudiado en otros posts. Esa es derivada de anomos, una palabra compuesta de dos partes, ¿no es cierto? La partícula privativa a y nomos, ¿sí? Que quiere decir ley. De manera que significa sin ley. Literalmente, es una cosa bastante simple. La rebeldía, falta de ley. Entonces, la traducción correcta sería amaste la justicia y odiaste la anomía. Hacemos énfasis en esta palabra anomía para tener en cuenta en todo momento ese concepto interno de sin ley, porque eso es lo que hace cualquiera que se opone a Yahweh. Uno que se opone a Yahweh se opone a su ley, que es él, que es una foto de él. La ley es una foto del Padre, de cómo él es y de lo que él desea grabar en nuestros corazones. La imagen y semejanza suya es justamente esa ley. Y los que la rechazan están en anomía, están en rebeldía literalmente. Hola Blanca, hola David, bienvenidos. Entonces, ¿qué es anomía? Es pecado, como lo demostró Yahanan cuando dijo todo el que practica pecado también está practicando anomía. Sí, de modo que el pecado es anomía, literalmente lo dijo así. Entonces el pecado es anomía, es decir, es andar sin ley. Andar en rebeldía. Es iniquidad, por supuesto, implica también la iniquidad, ¿no es cierto? Es cosa buena o cosa mala, evidentemente, y también es maldad, también es desobediencia, también es toda una serie de cosas que quedan implicadas en esta rebeldía. Las implica, aunque no sean el significado directo de la palabra, porque todas esas cosas derivan de esta situación, están todas relacionadas. Y Yahshua odió todo lo que fuera sin ley, porque lo que se opone a la ley se opone a Yahweh. Yahweh es la ley, Yahshua es la dabar, la palabra es la ley, que es la esencia de lo que Yahweh es, no una serie de reglas que el hombre tiene que cumplir. Esto lo estamos estudiando en el camino que estamos haciendo en Éxodo. Arriba, el autor de Ibrín estaba citando el Mismor 45, ¿sí? Que utiliza la palabra hebrea resha, ¿sí? Traducida como impiedad, maldad, similares, ¿no es cierto? Y que proviene de rasha, que significa estar equivocado, o sea, estar errado, y pecar es errar en el blanco, como ya sabemos. La anomía es entonces iniquidad, porque abarca todo lo que es malo, todo lo que es inicuo, inmoral, corrupto y falto de honradez, ¿sí? Porque no tiene ley, porque no tiene a Yahweh. La anomía no tiene a Yahweh, por lo tanto está completamente separada. El rebelde está completamente separado y no tiene nada que ver. Entonces, podemos traducir anomía como sin Yahweh. Todos los que están sin Yahweh están en anomía, están en rebeldía. Una mirada al mundo ahora pone de relieve que la anomía está más extendida que nunca, ¿no es cierto? El mundo odia la ley. No cabe duda de que vivimos en los tiempos difíciles que el apóstol Shaul predijo, ¿no es cierto? En vista de todo, de toda la anomía que nos rodea por todas partes, qué conveniente es que se nos mande odiar toda forma de anomía. Por ejemplo, se nos dice, ustedes, los que aman a Yahweh, odien el mal, en el mismo 97. Y también en Amós dice, odien el mal y amen el bien. ¿Por qué nosotros debemos odiar la rebeldía? Una razón es para tener respeto de nosotros mismos, ¿sí? Y una buena conciencia, porque solo así podemos disfrutar de una buena relación con Yahweh, que establece que la rebeldía, él odia la rebeldía. David puso un buen ejemplo, ¿no? Como puede verse en el Mismor 26, por ejemplo, dijo, detesto la compañía de los perversos, con los malvados nunca me siento. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? ¿Los desprecio completamente y los mataría? No, no exactamente eso estaba diciendo. Simple y sencillamente estaba diciendo, no me juntaré con los que no tienen a Yahweh.
Y Yahweh dice que hagamos eso también, ¿no es cierto? Ciertamente necesitamos ir a los incrédulos para llevarles el mensaje, pero eso no quiere decir que nos sentemos a comer, a disfrutar de las mismas cosas, que convivamos, que nos casemos y nos demos en casamiento, y que nos mezclemos tanto de manera tal que llegue un momento como en la sociedad actual en la cual no se distinguen creyentes de incrédulos. Nuestro amor a Elohim y a la justicia debería motivarnos a sentir una justa indignación por todo lo que es anomía. Todo lo que es anomía tiene que molestarnos. Si no nos molesta allá adentro, es algo que todavía no ha sido trabajado en el Ruach. Sí, tiene que ser trabajado. Y eso incluye los actos sin ley de los que desobedecen y odian a Yahweh, evidentemente. Además, deberíamos odiar la anomía porque causa oprobio, pisotea el nombre de Yahweh. Otra razón para la que el pueblo de Yahweh debe odiar la anomía es porque es muy peligrosa y muy perjudicial verdaderamente. ¿Cuál es el resultado de sembrar para la carne? O sea, sembrar rebeldía. Shaul advierte, no se engañen, de Elohim nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Dice en Galutia capítulo 6. De modo que no deberíamos tener absolutamente nada que ver con la anomía. En la medida que vamos avanzando, que el Ruach nos va limpiando de todas esas cosas, ¿no es cierto? Necesitamos ir evitándolas completamente, ir incorporando, reconociéndolas y eliminándolos de nuestro vivir, de nuestro caminar. Hola, Nicolás, bienvenido. Dice... o sea, no deberíamos tener justamente nada que ver entonces con la anomía. Tenemos que odiarla por completo. Y Yahshua HaMashiach imitó a su padre en su odio a la rebeldía, porque el padre en este sentido es radical. Es tan radical que en el momento en que surgió la rebeldía, el hombre fue cortado de su presencia. Eso es lo que tenemos que entender. Todo pecado mancha, por así decir, pero nosotros tenemos en la cabeza una idea de que la rebeldía, de que el rebelde es uno que quiere hacer lo que quiere por sí mismo, y sí, es correcto, no digo que sea incorrecto, pero no tenemos la idea de que esa persona está completamente manchada, completamente corrupta, y que está sin Yahweh, que se opone literalmente por completo. Nosotros estamos acostumbrados a tener en nuestras vidas nosotros rebeldías, el vecino rebeldías, nuestros hijos rebeldías, o sea, toda la humanidad está manchada con la rebeldía, evidentemente está en nuestra naturaleza caída, y un poco como que la tenemos ahí, ya se le va a pasar, ¿no es cierto? Decimos todos. Sin embargo, Yahweh no considera el ya se le va a pasar como algo válido. Para nosotros es una cuestión de trabajar con para cortar esa rebeldía que vive en nuestro viejo hombre, en nuestra carne, y empezar a sustituirla por la obediencia, la dependencia a través de Mashiach, que es nuestro nuevo hombre interior. Entonces necesitamos equilibrar esas cosas, necesitamos trabajarlas verdaderamente, ¿sí? Yahshua mostró su odio a la anomía desenmascarando a los que la practicaban deliberadamente y de forma más abierta, ¿no es cierto? Los líderes religiosos falsos. Los de su época, ellos habían inventado una ley propia, agregando y quitando a la Torá. Los llamó hipócritas en repetidas ocasiones y cosas peores también, ¿no es cierto? Una vez les dijo, ustedes proceden de su padre Hasatán y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Por qué le estaba diciendo esto? ¿Por una cuestión genética, porque eran reptilianos o algo por el estilo? No, simple y sencillamente porque estaban mostrando el fruto del árbol equivocado, el fruto de su padre, Hasatán, la rebeldía. Y Yahshua mostró su odio, ¿sí?, a la anomía, hasta el grado de utilizar la fuerza física en 2 ocasiones, como sabemos, para limpiar el templo, ¿sí? También demostró que odiaba la anomía y el pecado, manteniéndose completamente libre de ellos. Por eso pudo preguntar a sus opositores, ¿quién de ustedes me prueba culpable de pecado? ¿Sí? En Yahanan
8. Él era leal, sin engaño, incontaminado, separado de los pecadores, dice Ibrí en el capítulo 7. En confirmación de estas palabras, Kefá escribió que Yeshua no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño, ¿no es cierto? De la misma manera debemos andar nosotros. Si somos sus imitadores, no podemos hacer menos que ellos. Alguien puede levantarse hoy y decir de mí, pueden decir exactamente lo mismo, o tenemos que ponernos a trabajar urgentemente. Es una tarea que vamos a realizar siempre, pero necesitamos empezar ciertamente. Una breve historia de la rebeldía. Vamos a ver, el contexto en el que estudiamos la palabra anomía se refiere al principio interno, no al acto externo que se manifiesta en un crimen o un pecado. ¿Sí? Estamos hablando del principio del pecado que está dentro e incita, por así decir, da el deseo, la tentación interna de cometer determinada cosa, o sea, porque ese pecado se va a manifestar de forma externa de diferentes formas, ¿sí? Esto representa al espíritu justamente dentro de la persona que eventualmente puede manifestarse en una transgresión abierta, ¿sí? Si la persona desea mucho algo, va, agarra el fruto y se lo come, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, primero mucho deseo y después la manifestación expresa, ¿sí? Pecado e iniquidad son dos palabras utilizadas en las escrituras para referirse a esta condición de insubordinación y de rebeldía, porque se requiere de la rebeldía para poder dar ese paso. Sus comienzos. En la rebeldía contra Elohim tuvo su comienzo, como dijimos, en la región espiritual. ¿Sí? Satán se rebeló, quiso ser como el Altísimo. Esto ya lo vimos en capítulos de Bereshit, ¿no es cierto? Después de esta rebelión, la serpiente hizo que Javá se rebelara contra su creador. También lo estudiamos. Él planteó la rebeldía como algo atractivo, ¿no es cierto? Un proceder que extendería los horizontes de su conocimiento. Esta es una representación de lo que es la tentación. Sin embargo, todos nosotros tenemos una serpiente en nuestro interior que nos argumenta cosas para defender lo que desea, ¿no es cierto? Y siempre está diciendo, bueno, no, pero mira qué linda, mira qué lindo, mira qué cosa bonita, mira qué placentero, mira qué, ¿no es cierto? Siempre nos está vendiendo los beneficios, supuestos imaginarios, beneficios que nunca lo terminan siendo. ¿Sí? Javá se dio entonces a la ambición egoísta de ser como Elohim, ¿sí? Es decir, determinar por sí misma lo bueno y lo malo en lugar de someterse al juicio divino sobre esta cuestión. Porque ahí está la diferencia justamente entre la independencia y la dependencia. Los que hemos todos nosotros descendemos de este árbol, ¿no es cierto? Entonces todos nosotros tenemos en nuestro interior es el fruto de ese árbol, que es el conocimiento del bien y del mal. Es la forma en la cual determinamos por nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso hay tanto lío en todo el mundo, ¿no es cierto? Cada uno piensa lo que se le antoja, cada uno piensa lo que quiere porque tiene su centro dentro de sí mismo y todos los puntos de vista van a ser siempre relativos. En cambio, cuando nos vamos hacia el árbol de la vida, que nos implica una dependencia de Yahweh, todo lo bueno o lo malo lo determina Yahweh, no nosotros, no un punto relativo, sino un punto absoluto. Esa es la forma en la cual encontramos el equilibrio correcto. Entonces, imaginando que Javá, ¿no es cierto?, que se la estaba privando de un derecho, porque así se lo plantea, ¿no es cierto?, el engañador, de que creía que le pertenecía legítimamente, o sea, me está mintiendo, si yo como esto termino ahora rapidito como él, ¿por qué tengo que estar estudiando y haciendo toda la carrera? Javá entonces eligió transgredir el mandato. Más tarde su esposo Adán se dio a la presión, se unió a ella, ¿no es cierto?, en esta rebeldía, pero no porque se le hubiera engañado a él y creyese que la serpiente decía la verdad, ¿no es cierto?, sino porque egoístamente prefirió la compañía de su esposa pecadora antes que la aprobación de Elohim. En siglos posteriores, la mayoría de la humanidad tampoco quiso someterse a Yahweh, ¿sí? Desde la muerte de Jebel hasta el nacimiento de Noah, un periodo de unos 900 años, más de 900, Hanoch fue el único que se especifica que anduvo con Elohim, uno solo. La rebeldía también siguió esparciéndose en la región celestial, ¿sí? También lo estudiamos en todo acá, después van a encontrar todos los links. En los días de Noah,
Mahum Malachim, que por desear el placer sensual, ¿no es cierto?, desobedecieron y abandonaron sus puestos celestiales, materializaron cuerpos humanos, una posibilidad que ellos tienen, se casaron con mujeres, es decir, se unieron, ¿no?, y engendraron hijos. Conocemos esta historia también de largo. El ruj de rebeldía había saturado de tal manera a la humanidad para el tiempo de Noah que Yahweh juzgó necesario destruir a la raza humana por medio del diluvio, ¿no? Solo Noah y su familia inmediata, 8 personas, sabemos, merecieron ser conservados. La rebelión en Israel. Años más tarde, Elohim empezó a mantener una relación exclusiva con la nación de Israel. Sin embargo, a lo largo de la historia de Israel hubo muchos casos de rebeldía contra Yahweh y contra sus representantes, tanto a nivel nacional como de grupos o personas individuales. En algunos casos las personas que se rebelaron no tenían habitualmente esa actitud. Por ejemplo, Moshe y Aarón sirvieron con fidelidad a Yahweh, ¿no es cierto?, durante muchos años. Sin embargo, en cierta ocasión en la que estuvieron sometidos a la presión de los quejumbrosos israelitas, que solo se quejaban de todo, perdieron el autodominio y de modo rebelde no dieron gloria a Elohim por el agua que había provisto milagrosamente, y eso tuvieron que pagarlo, ¿sí? Yahweh no dejó impune esta conducta, estas cosas ya las vimos, ¿sí? Su ley exigía la pena de muerte para los que persistían también en rebelarse contra sus padres. Todas estas cosas están relacionadas verdaderamente. Si ellos se rebelaron contra sus padres de manera tal que ellos no podían entrar en la tierra. La rebelión de Korah, Datán y Abiram. Korah, hijo de Yitzhar, hijo de Keat, hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Reubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe, con 250 israelitas, capitanes de la comunidad, escogidos de la asamblea, hombres de reputación. Se combinaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: ustedes han ido muy lejos, porque todos en la comunidad son consagrados a Yahweh, todos ellos, y Yahweh está en su medio. No escuchamos esto bastante frecuentemente. Todos somos los ideales democráticos que este sistema nos ha metido en la cabeza, no sé, que son justamente todo lo opuesto de la posición de Mashiach, que dice que el que quiera ser el mejor va a tener que ser el servidor. Entonces, ¿por qué entonces se levantan ustedes por sobre la congregación de Yahweh? Cuando Moshe oyó esto, cayó sobre su rostro. Entonces le habló a Korah y a toda su compañía y les dijo: vengan por la mañana, y Yahweh dará a conocer quién es suyo y quién es consagrado, y le concederá acceso a él, le concederá acceso al que haya escogido. Hagan esto: tú, Korah, y todo tu grupo tomen incensarios y mañana pongan fuego en ellos delante de Yahweh. Entonces el hombre a quien escoja Yahweh, ese sea el consagrado. Ustedes han ido muy lejos, hijos de Leví. Moshe le dijo además a Korah: díganme, por favor, hijos de Leví, ¿a ustedes les parece poco que el Elohim de Israel los haya apartado perdón, a ustedes de la comunidad de Israel y les haya dado acceso a él para realizar los deberes de la morada de Yahweh y para administrar a la comunidad y servirle? Ahora que él los ha acercado a ustedes y a todos sus compañeros levitas, ambicionan también el sacerdocio. Verdaderamente es contra Yahweh que tú y tu compañía se han confabulado. Porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Esto está en Números, en Bamidbar, en el capítulo 16. Korah, Datán y Abiram eran levitas. Sí, eran levitas. Ellos eran príncipes, eran cabezas de tribu, ¿no es cierto? Eran gente de renombre. Ellos tenían derecho de trabajar y estar trabajando y cargando las partes del tabernáculo. En su momento podrían haber hecho eso, ¿no es cierto? Eran dirigentes del pueblo, realmente eran cabezas, pero entró en ellos un espíritu de rebelión contra Moshe y Aarón. No les alcanzó con la parte de honra que se les había otorgado. Ellos querían más honra. Esa es la rebelión
como la de Hasatán, ¿no es cierto? Me levantaré y seré como el Altísimo, ocuparé el lugar que no me corresponde. O muchos como también dicen exactamente lo mismo, ustedes han ido muy lejos porque todos en la comunidad son consagrados de Yahweh, pero Yahweh, como podemos ver, él determina cosas y no pone a personas que no están verdaderamente, que no tienen el carácter de Yahweh, no tienen ese carácter porque estas personas no estaban queriendo servir a sus hermanos, sino todo lo contrario, ellos querían un puesto de poder, ¿no es cierto? Cuando el espíritu de rebelión toma el control de las mentes, se produce más oscuridad que empieza a opacar el liderazgo y esto termina haciendo que pierda el control de los propios actos. El espíritu de rebeldía va acompañado de dos espíritus más, normalmente, el de celos y el de envidia. Ambos se alojan en el alma, que es el centro de las emociones, como sabemos, y que se aloja en la carne. Sí, son engañadores y pueden camuflarse detrás de hermosas sonrisas, ¿no es cierto?, de la hipocresía. Buscan desestabilizar los ministerios y su ataque siempre es hacia los más débiles de la fe, ¿sí? Siempre buscan adeptos, necesitan hacerse fuertes delante de las multitudes, no van a servir, buscan cómo tirar abajo a los demás, simple y sencillamente los disminuyen, como ya vimos, todo esto deriva del orgullo, ¿no es cierto?, que ya lo estudiamos la otra vez. Entonces también está muy relacionada la cuestión, tratan de rebajarlos a los que han sido enviados por Yahweh, a los que están trabajando, a los que verdaderamente están andando con Yahweh, y los tratan de rebajarlos a la altura de lo que ellos desean, ¿no es cierto?, porque sus deseos son plenamente carnales. Los celos traen inseguridad, por lo tanto buscan a otros el apoyo de otros, ¿no es cierto?, porque en cierta forma guardan un estado de cobardía verdaderamente, se manejan en esa forma, por eso siempre necesitan estar rodeados o conseguir séquito, por así decir, ¿no es cierto?, conseguir apoyadores. La envidia genera descontento, ¿sí?, viene acompañada de un espíritu de inestabilidad y ejerce un dominio desastroso sobre la voluntad, incapacitándonos como siervos, ciertamente, todo lo contrario, o sea, la persona se está autoelevando, ¿no es cierto?, y de esta manera se pierde el contacto con el Ruach HaKodesh. Llega un momento que la persona ya solamente escucha su propia carne. Junto con el espíritu de rebelión aparece entonces el de ambición y vanidad después, ¿sí? Estos se alojan en la mente y producen tristeza, producen raíz de amargura, producen resentimientos, ¿no es cierto?, ostentación, autoritarismo, miedo a ser abandonados en realidad, ¿no es cierto? En realidad están tratando de compensar ciertos vacíos con cosas. Estos espíritus quieren tomar posesión de las cabezas, quieren liderar ellos mismos, como acabamos de ver, ¿sí? Korah, Datán y Abiram procuraban el sacerdocio, o sea, el lugar que tenían Moshe y Aarón, lo que Yahweh no les había dado a ellos. Estaban envidiando otras cosas, por lo cual al mismo tiempo de que estás rebelándote, también estás despreciando lo que te fue dado, que no era poco, ¿no es cierto?, porque ellos tenían contacto con todas las cosas de la morada. Estos espíritus quieren tomar posesión de las cabezas, no lo olvidemos. Cuando los israelitas cuestionaron lo justo de esta ejecución en su momento, porque se quejaron, o sea, la ejecución, todos sabemos lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿Quién fue el que realizó la ejecución? Moshe, no hizo nada, fue Yahweh directamente, ¿sí? Pero ellos entonces protestaron y manifestaron un ruaj de rebeldía contra Moshe y Aarón nuevamente, ¿no es cierto? Yahweh envió otro azote en el que perecieron 14.700 personas, dice en número 16. A menudo Yahweh se sirvió de otras naciones también para castigar a los israelitas cuando cedían a la presión de ser como las otras naciones, ¿sí?, cuando se rebelaban y abandonaban la adoración verdadera. Muchas veces él utilizó estas cosas, ¿no es cierto? El ejemplo de Saúl, como base de nuestra investigación que estamos haciendo para poder nosotros responder para nosotros la pregunta, ¿soy un rebelde? La respuesta es sí, se lo digo desde ya porque la carne está ahí adentro. Pero necesitamos ver dónde somos rebeldes y dónde somos más
rebeldes que en otros lugares. ¿Sí? Vamos a utilizar una escena dramática que involucra al profeta Shemuel y al rey Saúl. Y dijo Shemuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿sí? Esta es una actitud verdaderamente, no has hecho jefe de las tribus, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahweh te envió en una misión diciendo ahora, diciendo, ¿no es cierto? Ve y proscribe a los pecaminosos amalequitas, hazle la guerra hasta que los hayas exterminado. Esto ahora es un mandamiento, una orden que le está dando, ¿no es cierto? Los mandamientos del Adón son siempre claros. ¿Por qué desobedeciste a Yahweh y te abalanzaste sobre el botín en desafío a la voluntad de Yahweh, ¿no es cierto? Le está reclamando, ¿no es cierto? Creo que todos conocemos la situación. Acá tenemos el acto de desobediencia de Saúl, ¿no es cierto? En este momento. Pero yo obedecí a Yahweh, dice Saúl, cara duramente, ¿no es cierto? Yo realicé la misión a la que me envió Yahweh. Capturé al rey Agag de Amalek, proscribí a Amalek, pero la gente tomó del despojo. Ahí está la segunda respuesta. Primero dice, yo hice lo que él me mandó, hizo una parte, ¿sí? Y en la segunda parte, como él sabe que no la hizo, esa segunda parte dice, la gente tomó, ya le puso la culpa a otro, ¿no es cierto? Para sacrificar a Yahweh, Elohim, etc. Y entonces Shmuel dijo, se deleita a Yahweh en ofrendas quemadas y sacrificios, tanto como en qué, en la obediencia al mandato de Yahweh. Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio, la docilidad que la grasa de los carneros. De manera que no podemos estar diciendo, bueno, después hago las cosas y entonces me confieso delante del sacerdote, me rezo unos Ave María y ya estoy limpio, ¿no es cierto? No, no es así, no hay un pago para esas cosas. Necesitamos ajustarnos al camino de Yahweh verdaderamente y no cometer transgresiones de forma deliberadas, a sabiendas. Una vez que sabemos, la transgresión no es la misma que si no hubiéramos sabido nada. Acá tenemos algunos trucos humanos, ¿no es cierto?, para desobedecer. Hoy es más fácil de lo que fue para Saúl en su situación traer holocaustos y sacrificios, ¿no es cierto?, en lugar de obedecer el claro mandato del Adón, ¿sí? Se pueden asistir a reuniones de la congregación, dar el diezmo, colaborar en cosas, comprar libros de estudio, aparentar muchas cosas, ¿no? Y es lo que hacen muchísimos creyentes. Todo eso requiere mucho menos sacrificio del que en realidad es requerido por la obediencia directa a un mandato claro y directo del Adón. Cuando él dice deja de hacer esto o anda a hacer aquello, lo que fuere, y nosotros decimos lo voy a pensar, y mientras tanto, como la conciencia nos molesta porque el Ruach no nos deja en paz, empezamos a tratar de florear el asunto. ¿Sí? Esto en particular cuando el mandato requiere la renuncia a algo que es querido por nosotros o por nuestra carne, incluso cuando sabemos que esa cosa es una violación expresa a su voluntad, salir de una situación X, modificar cosas, son todas cuando nos resistimos a obedecer, estamos en rebelión, no hay vuelta. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, la obstinación es necesaria para llevar a cabo la rebeldía. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Dice Shemuel Aleph en el mismo capítulo 15. La rebelión es una actitud, ¿sí? Elohim nos da una orden y nosotros desobedecemos. De facto, ¿sí? Reconocemos la desobediencia y Yahweh nos perdona, ¿sí? Y lo hace porque todavía no está enraizada en nosotros la actitud rebelde, ¿no es cierto? Ahora tenemos que reconocer la transgresión, ¿no es cierto? Reconocer esa desobediencia y obedecer, porque tampoco me sirve de nada así, te lo reconozco, pero sigo sin hacer lo que me estás pidiendo. Eso no es nada, entonces. Pero la persistencia de la desobediencia, insistir, ¿no es cierto?, conduce a una actitud verdaderamente de rebelión, y esa actitud empieza a expandirse en el interior de la persona. Este es el punto en el que se hace necesario detenerse, mirar y escuchar, porque el castigo va a llegar sin duda. Una de las cosas que aprendí acerca de Elohim es que después de una primera desobediencia, la segunda vez que da una orden, su voz se debilita.
¿sí? En realidad son nuestros oídos que están comenzando a ser cubiertos con un velo. Puedo pensar que la persona, ¿no es cierto?, puede pensar que el Adón la ha perdonado, ¿sí? Porque no escucha nada. Entonces no hay nada, ¿no es cierto? Sin embargo, la próxima vez solamente vamos a recibir una orden susurrada. Cada vez se va a ir siendo menos. Y esto termina en una mente cauterizada. La rebeldía del rey Sedequías, cuando Nabucodonosor sometió a Sedequías de Judá, hizo que éste celebrara un pacto en el nombre de Yahweh, ¿sí? Por lo tanto, la rebeldía de Sedequías contra Nabucodonosor a fin de librarse del yugo, ¿sí? También fue una rebeldía contra Yahweh, en cuyo nombre se había comprometido a ser un rey vasallo. Debido a esta rebeldía, Yahweh decretó que Sedequías muriera cautivo en Babel. Entre los creyentes también realmente han tenido que contender con personas rebeldes. Shaul, el apóstol, predijo que habría una apostasía o rebeldía entre los creyentes profesos, ¿no es cierto? Y ya en su tiempo hubo apóstatas, como está en varios lugares lo menciona. El discípulo Judas también escribió sobre los que injurian a los gloriosos en la congregación creyente, ¿sí? Como la destrucción de esos rebeldes era segura, Judas se refirió a esa destrucción como si ya hubiera ocurrido y dijo: han perecido en el habla rebelde de Coraj. Nuevamente, o sea, ¿dónde cayeron? En la rebeldía de buscar un mejor puesto. La debida sujeción a las autoridades gubernamentales es importante. A los que desean conseguir la aprobación de Elohim como seguidores de Mashiach, se les ordena, se nos ordena a todos que no nos rebelemos, ¿sí? Sino que seamos obedientes a los que llevan la delantera dentro de la congregación y a las autoridades gubernamentales que están fuera de ella. Nosotros no podemos andar haciendo rebeliones en el mundo, por más que haya injusticias a nuestro alrededor. Nosotros no somos llamados a restablecer la justicia por nosotros. Suya es la venganza, él retribuirá. Si rebelarse contra la autoridad seglar, la autoridad secular, incluso constituye una rebeldía contra Elohim, una rebeldía directa, lo acabamos de mencionar en lo que hizo Sedequías, ¿sí? Porque estas autoridades existen por permiso divino, ¿sí? Su yugo de madera o de hierro, como hemos estudiado en otras secciones, y es su voluntad que los creyentes se sometan a ellas, sí o sí, siempre y cuando sus exigencias no vayan contra las de Yahweh, obviamente. Entonces, para la humanidad todo comenzó con Adán y Jabá, que transmitieron a su descendencia la semilla del pecado, y en la que viene incluida la desobediencia y la rebeldía. El resultado de su insubordinación ha continuado a lo largo de los siglos y va empeorando porque se va recargando el linaje espiritual, como sabemos también. En consecuencia, desde ese primer encuentro con la desobediencia humana, Elohim se puso a trabajar para formar un pueblo del cual se purgaría la rebeldía. Si un pueblo que pudiera decir con sinceridad de corazón y propósito: me regocijo en hacer la voluntad de Elohim. De ese pueblo debía nacer la semilla. ¿Sí? No todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas poderosas. Entonces yo les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros sin ley, o sea, anomía, obreros rebeldes. Estas personas son rebeldes, por eso son dejadas fuera. El Hijo del Hombre enviará sus malajín, que quitarán de su reino a todos los que se interponen en el camino de los demás y a todos los que hacen iniquidad, dice aquí, y la palabra original es anomía. A todos los que hacen ¿qué? Desobedecen literalmente la ley, están sin ley y son rebeldes. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Les hablo en términos humanos, debido
debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torá continuamente, así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. Y no podemos hacer ese camino a medias, tiene que ser hecho. Así que en la medida en que Él nos va mostrando, ir cortando. La anomía trae consigo siempre una anomía cada vez mayor, porque se va acostumbrando, sabemos, la mente cauterizada es así, se va acostumbrando y otra vez que le hace una mancha más al tigre, ¿no es cierto? Y termina negro, oscuro completamente. El misterio de la iniquidad, anomía, ya está en acción, dijo Shaul en Tesalonicenses Bet. Y en Tito dijo, porque el favor salvador de Elohim se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la era presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la feliz esperanza, la manifestación de la gloria del gran Elohim y del Salvador nuestro, Yahshua el Mashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, anomía, y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nota que les menciono ahora, ¿qué distinguirá a esta gente pura, por así decir, particular y especial? Que tienen un íntimo deseo de obedecer. El deseo de la dependencia, el deseo de la obediencia es lo que distingue a los hijos rebeldes de los no rebeldes, de los obedientes. Porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Anomía de nuevo, en Ibrín 8. Y en Tito dice también, se entregó para nosotros para poder redimirnos de toda iniquidad. Anomía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la marca de Yahweh que es colocada en la frente de sus hijos? Es la ley guardada en sus mentes y corazones, su ruaj en nuestro rujot, como Él prometió que haría. Y hay que dejarlo, porque Él prometió hacerlo, pero si nosotros estamos todo el tiempo diciendo no quiero, no se pueden realizar esas cosas, ¿no es cierto? Tenemos una maravilla que Él está queriendo hacer con nosotros y nosotros todo el tiempo diciendo no puedo, vení más tarde, pasa después, vení la semana que viene y todas cosas así para no dejar nuestra carne que nos convence de todas estas cosas. Me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de una raza rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Y tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son una raza rebelde, dice Yahweh en el capítulo 12. Esta escritura nos hace saber, sin duda, que la rebeldía provoca sordera y ceguera espiritual. Es algo que nos estorba o impide de alguna forma oír la voz de Elohim. Al mismo tiempo, la rebeldía en nuestros corazones abre la puerta para que seamos atacados o influenciados por los espíritus de engaño, hechicería, adivinación, ¿no es cierto? Demonios que están dedicados a infiltrar, falsificar y contaminar el fluir del Ruach, ¿no es cierto? Otra escritura que afirma esta verdad es la siguiente, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿no es cierto? Y como ídolos a idolatría, la obstinación. Esta comparación es impresionante, ¿no es cierto? Es muy, muy particular y deja a las personas sin comprender bien. En Israel, una de las personas más rebeldes, la que usurpaba realmente la autoridad del rey Ahab, fue la reina Jezabel, ¿sí? Y Jehú llegó a la ciudad y fue saludado por Joram, el reino de Jezabel, el yerno, de Jezabel. Tuvieron este intercambio de palabras. Dice, cuando Joram vio a Yahú, le preguntó, ¿está todo bien, Yahú? Y él respondió, ¿cómo va a estar bien todo mientras tu madre Jezabel continúe con sus incontables fornicaciones y hechicerías? Fue bastante directo. Así que veamos que la rebeldía se asocia con la hechicería y hasta con el pecado sexual. O sea, de aquí derivan todas las cosas. El pecado inicial es el orgullo y de ahí se pasa la rebeldía, que la rebeldía lleva a la acción inmediata y de ahí comienzan a surgir todo el resto de los pecados. Además, la rebeldía es una forma de autoidolatría porque exalta a uno mismo más que a Elohim, evidentemente. Con certeza la mayoría de los creyentes negarán, ¿sí?, que estos pecados tan terribles tengan una parte en su vida. Por lo menos muchos de ellos no están en una rebeldía abierta, evidentemente no son satanistas, ¿no es cierto? Como que sería una rebeldía muy abierta, muy manifiesta.
manifiesta. Pero muchos han permitido que la semilla de la rebelión, que viene con la carne y forma parte del paquete pecado, ¿sí? Que todos heredamos de Adán, germine en su corazón, brote y hasta crezca, de la cual Hasatán se aprovecha, evidentemente, para impedir su habilidad de oír la voz de Elohim, los va dejando sordos y ciegos. Recordemos que Hasatán es un legalista, sabe que a Elohim le importa no solo lo que hacemos, sino mucho más lo que está en nuestros corazones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tenemos que examinar nuestros corazones y pedir a Elohim que nos revele cualquier lugar de rebelión en nosotros para poder arrepentirnos y mantenernos limpios delante de Él, porque esta es la base de muchos problemas que tenemos todos los creyentes. Bueno, habiendo terminado ahora esta primera parte, hola Jorge, hola Katy, Mariel, hola Fabián, bienvenido. Hola Belkis, habiendo entonces terminado esta primera parte, vamos a irnos al Skype, así nos reunimos para hacer la charla después de esto y después en 2 días terminamos con este tema que no ha sido terminado, esto ha sido únicamente la primera parte. Nos vemos entonces en un ratito en el Skype. Shalom a todos hermanos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Sandra, hola Martín, Gaby, Nicolás, Andrés, hola Eliana, César, Hilda, Mariel, bienvenidos a todos. Vamos a ver la segunda parte de este post acerca de la rebeldía, de la anomía. Nosotros ya estuvimos viendo una parte, ahora vamos a ver la segunda. Un mundo rebelde, que es donde vivimos. Oigan cielos y escucha tierra, porque ha hablado Yahweh, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza de malhechores, hijos depravados, han abandonado a Yahweh, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscan más castigo que continúan ofendiendo? Toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo. De la planta del pie a la cabeza no hay en ella parte sana. Todo heridas y golpes y llagas enconadas, no las han drenado, ni vendado, ni suavizado con aceite. La tierra de ustedes es una desolación. Sus ciudades están quemadas. Delante de sus ojos los extraños consumen el producto de su suelo. Una tierra desolada como destruida por extraños. La hermosa Sión ha quedado como cabaña de una viña, como choza en un melonar, como una ciudad sitiada. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, seríamos como Sedón, otra Amorá, o sea, Gomorra. Dice Yeshaya en el capítulo 1. Cualquier parecido con la situación en la que estamos viviendo no es casualidad, estamos exactamente en las mismas circunstancias. Como cualquier padre amoroso, Yahweh mantuvo bien a sus hijos. Durante muchos años se ocupó de que no les faltara alimento, ropa, cobijo, todo lo que necesitaban. Los disciplinó cuando se hizo necesario, pero el castigo nunca fue excesivo, sino hasta el grado debido, como dice Yirmeyá en el capítulo 30. Por lo tanto, podemos imaginarnos el dolor que siente este padre amoroso cuando tiene que declarar: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Los hijos rebeldes a los que aquí se alude son el pueblo de Yahudá, y el padre herido en sus sentimientos es Yahweh, ¿no es cierto? Evidentemente, pero aquí también Yahudá es un tipo de la
Humanidad toda rechazando a su creador. Qué lamentable, ¿no es cierto? Yahweh ha cuidado a Yahudá y la ha ensalzado entre las naciones, de la misma forma en que Yahweh creó al hombre y lo colocó en el Edén para que gobernara la tierra incluso sobre los malajín rebeldes. Te vestí con un vestido bordado y te calcé con sandalias de cuero de tahash. Te envolví lino en tu cabeza y te vestí de seda, protesta Yahweh en Yahezkel en el capítulo 16. Sin embargo, los habitantes de Yahudá en su mayoría no agradecieron lo que Yahweh hizo por ellos. Al contrario, se sublevaron contra él, así como lo ha hecho toda la humanidad. ¿Por qué convoca Yahweh a los cielos y a la tierra para que testifiquen de la sublevación de Yahudá? Siglos antes, los cielos y la tierra oyeron, por así decirlo, las claras advertencias que se le dieron a los israelitas, sobre las consecuencias de desobedecer. En Devarim 30 dice: llamo al cielo y a la tierra testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje. Llamo hoy al cielo y la tierra para que testifiquen contra ustedes que perecerán pronto de la tierra a la cual van a cruzar el Jardín para poseerla. No durarán mucho en ella, sino que serán exterminados por completo. Y esto ya es una profecía verdaderamente. Esto está en el capítulo 4 de Devarim. Ahora, en el tiempo de Yeshaya, Yahweh convoca a los cielos invisibles y a la tierra visible, ¿sí?, para que testifiquen acerca de la sublevación de Yahudá, que ha anulado el pacto entonces firmado. Yahweh dice por medio de Yeshaya: un toro conoce bien a su comprador y el asno el pesebre de su dueño. Israel mismo no ha conocido, mi propio pueblo no se ha portado con entendimiento. El toro y el asno son animales de Tiro, ¿no es cierto?, que a los residentes de Oriente Medio les resultan sumamente familiares. Yahweh siempre estuvo hablando en un idioma común de las personas. A nosotros se nos ha alejado un poco por esta vida antinatural que llevamos en las ciudades, ¿no es cierto? Pero era sumamente familiar la forma en que él se expresaba. Ciertamente la gente de Yahudá no puede negar que hasta esas simples bestias tienen un sentido de fidelidad intrínseco, y una clara noción de que pertenecen a un dueño. A este respecto, vamos a ver lo que dice un escritor, un investigador de las escrituras, un comentarista, ¿no es cierto?, que presenció justamente allá en Oriente Medio el caer de la tarde, cuando los animales se recogían. La manada empezó a dispersarse en cuanto se halló dentro de los muros de la ciudad, así que se empezaron a dispersar. Todos los bueyes conocían a la perfección quiénes eran sus amos y el camino a su casa, y ni por un momento se desconcertaron en aquel laberinto de callejones angostos y sinuosos. En cuanto al asno, fue derecho a la puerta y luego al pesebre de su amo. Dado que escenas como esas sin duda eran comunes en el tiempo de Yeshaya, el mensaje de Yahweh es claro, ¿sí? Si hasta una bestia conoce a su dueño, el camino a su casa, a su propio pesebre, ¿qué excusa puede dar la gente de Yahudá por haber dejado a Yahweh? ¿Qué excusa tiene la humanidad por haberse alejado de su creador? Bien puede decirse que no se han portado con entendimiento. Es como si no comprendieran que su prosperidad y su misma existencia dependen de él, y que justamente no lo tienen porque no están con él. Verdaderamente es una muestra de misericordia el hecho de que Yahweh aún llame a la gente de Yahudá mi propio pueblo, a la gente del mundo mis hijos, ¿no es cierto? Así como que aunque haya enviado a Mashiach mucho más, ¿no es cierto?, a salvar a todo el mundo. A continuación, Yeshaya procura que los habitantes de Yahudá razonan, señalándoles la condición enferma, ¿no es cierto?, como acabamos de leer. Dicen: ¿qué otra parte se los va a golpear todavía? Ya que añaden sublevación sobre sublevación, ya están tan golpeados, están todos lastimados, ¿sí? Es como si Yahweh les preguntara: que no han sufrido lo suficiente todavía, ¿por qué se hacen más daño persistiendo en su rebelión? Son ustedes los que se están lastimando, no hay nadie golpeándolos. Son ustedes mismos que se están golpeando. Y sigue: toda la cabeza está en condición enferma y todo el corazón está endeble. Desde la planta del pie hasta la cabeza misma no hay en el lugar sano, no hay nada de sanidad. Hola Johnny, hola César, bienvenidos.
Y a Judá está en un estado deplorable, un estado malsano, enfermo, ¿sí? En sentido espiritual de pies a cabeza. Este es un diagnóstico realmente sombrío que realiza Yahweh. ¿Deberíamos sentir lástima por Yahudá? Cuidado si decimos que no, porque Yahudá aquí representa también a la humanidad toda, ¿no es cierto? Ciertamente debemos sentir lástima de ellos, porque ni aun siendo castigados han conseguido siquiera comprender. Fueron advertidos y no vieron. La humanidad hoy está como Yahudá en esa época, completamente ciega y convencida de que no tiene transgresiones, cree que está limpia, cree que puede seguir adelante. Y no estamos hablando de los incrédulos, no estoy refiriéndome a incrédulos, sí que no tienen forma real de ver eso, siquiera, no tienen ninguna forma. Los incrédulos están más allá de todo esto. Yo estoy hablando de creyentes. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, mejor sería que fuera frío o caliente. Así que, porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas, dice el Señor, el Adón, en Gitgalut en el capítulo 3. Pero Yahudá no se arrepiente y la humanidad tampoco, ¿sí? Y los creyentes tampoco, siguen buscando las cosas del mundo, siguen poniéndolas como prioridad, cuando él dice déjalas para después, ocúpate de mí, yo me ocuparé de ti. ¿Hace la lamentable condición de Yahudá que ésta se vuelva a Yahweh? No, no. Al contrario, parece que fuera que se alejara más, ¿no es cierto? Y a Judá es como el rebelde del que se habla en Mishlei 29, un hombre censurado repetidas veces, pero que hace dura su cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina, ya no habrá cura, porque llega un momento en el cual toda la negación, toda la rebeldía tiene que tener un límite. ¿Cómo podemos protegernos de esta enfermedad espiritual? Lo que pasó con Yahudá debería habernos enseñado como humanidad, ¿no es cierto?, que debemos estar en guardia contra la enfermedad espiritual. Al igual que la de índole física puede afectar a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede caer bajo ella. Al fin y al cabo, ¿quién es inmune a los deseos de la carne? ¿No es cierto? La codicia y un deseo excesivo de placeres pueden echar raíces en nuestro corazón. Ya hemos estado viendo estas cosas. Por lo tanto, tenemos que aprender a aborrecer lo que es inicuo y adherirnos a lo que es bueno, como dice Romaní en el capítulo 12. También es preciso que cultivemos en nuestra vida diaria los frutos del Ruach de Elohim, y eso se hace justamente transitando su camino. De este modo vamos a evitar estar como Yahudá, espiritualmente enfermos de pies a cabeza, porque somos rebeldes y andamos en anomía. Todos deberíamos estar de acuerdo en que aquellos a quienes nos referimos como personas mundanas, ¿sí?, caminan en el ruach de anomía o de insubordinación, de rebeldía, ¿sí?, porque el mundo es naturalmente rebelde. La anomía es el estado natural del hombre no regenerado, pero lamentablemente también es el estado de muchos creyentes, y esto es una situación que debería ser revertida rápidamente. Rebelión es brujería y es demonización. Hoy en el mundo hay un renacimiento de la brujería y los países paganos ya han tenido su resurgir en este ámbito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mal que subyace en la raíz de todo esto? ¿Por qué las personas recurren a la astrología, al ocultismo, en cantidades tan abrumadoras, ¿no es cierto? A todas estas cosas, a todas estas trampas. ¿Por qué las universidades ofrecen cursos acreditados sobre estas cosas? ¿Por qué ya ha pasado a ser parte, ya tiene un quórum, ¿no es cierto?, de aprobación? ¿Por qué países como Haití oficializan religiones notablemente satánicas como el vudú? La verdad es esta: tan pronto como nos encontramos en una actitud de rebelión, abrimos toda la naturaleza interna de nuestro ser a todo tipo de actividades demoníacas. Esto se aplica a nuestros hijos y a toda nuestra sociedad contemporánea. Obviamente no es la rebelión la nota clave de nuestra sociedad, no lo vemos en todas partes, en una escala cada vez mayor que va creciendo, creciendo, creciendo. No se manifiesta en un aumento del ocultismo, además de otras depravaciones. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Saúl? ¿Sí?
este hombre llamado por Elohim ungido, a quien se le presentaron todas las oportunidades y para servir a su gente en esos tiempos, ¿qué desarrolló en su interior con una actitud desobediente y rebelde? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? El resultado final, ¿qué fue? La demonización y el suicidio al final, o sea, se mató, se hizo matar, ¿no es cierto?, para no morir en manos de los enemigos. Incluso en nuestros días hay un notable despertar del suicidio. La mayoría de las personas que toman este camino prefieren renunciar a la vida en lugar de obedecer. Tan fuerte es el ruaj de rebelión. Hasatán hace todo esfuerzo para derramar su veneno en los corazones de los creyentes y así poder tenerlos en sus manos, ¿no es cierto? Es una fuerza destructiva, al contrario del amor humilde que sirve, sí que es una fuerza edificadora. La amabilidad edifica el reino del amor, pero el ruaj de rebelión lo destruye. El ruaj de rebelión destruye todo porque proviene del reino de la muerte. Todo espíritu de crítica y protesta contra arreglos hechos por superiores, cualquier tipo de autoridad, agrega algunos ladrillos al edificio del reino de la condenación. Pero lo extraño con respecto a la rebelión es que a menudo se disfraza y por esta razón muchos están afectados por ella. Es muy contagiosa. En el día de hoy podemos ver una gran manifestación de rebeldía en la sociedad. Se nos presenta con hábiles argumentos, ideas de reforma, que aparentemente tienen la intención, tratan de mejorar las pobres condiciones sociales. Siempre tienen esas excusas, ¿no? O pretenden dar a los oprimidos una vida más humana, más libertad, otras cosas, ¿no es cierto? Con estos argumentos convencen a muchos verdaderamente, y sin embargo esto es de una demagogia y una superficialidad tan barata que da vergüenza seguirla. Con frecuencia, detrás de estas manifestaciones solamente está operando el espíritu de rebeldía, el espíritu de yo voy a arreglar las cosas. Se cree que estas buenas intenciones justifican el uso de la violencia contra el orden establecido y la destrucción de toda clase de autoridades si es necesario. Luego se trata de anular los reglamentos y los mandamientos de los giros. Ese es el siguiente paso. Ejemplo histórico, la Revolución Francesa, clarísimo. Esto conduce a una violencia y un caos de importancia a niveles sociales, también aplica a nivel individual, evidentemente, y siempre comienza en la pequeña esfera de nuestra vida con un disfraz satánico bastante parecido, ¿no es cierto? Dice, ¿realmente pudo Elohim haber tenido este propósito? ¿Pudo él realmente querer que yo estuviera sometido, sometida a otros, que obedeciera los reglamentos de otros, que yo fuera explotado o explotada por la élite, que ellos me tuvieran acá maltratado? Y yo fui creado con libre albedrío y no necesito estar sujeto a nadie. Entonces yo tengo la capacidad de volverme Dios y toda una serie de cosas. Hasatán, el rebelde, ha derramado todo su veneno en el mundo pensante de nuestra época. ¿Sí? El enemigo sabe que este pecado va a traer sobre nosotros la sentencia de muerte, así como la trajo sobre los hijos de Korah en su rebelión. Si no queremos ser siervos de Hasatán, tenemos que tomar una posición clara contra todo espíritu de rebelión que haya en nosotros. El primer paso consiste en rendir nuestras propias opiniones completamente a Elohim. Nuestras opiniones son una cosa que todos valoramos mucho. Todos tenemos nuestras opiniones. Es una cosa que es una estructura que nosotros mismos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto? Y, me mojé toda. Y hemos desarrollado, ¿no es cierto?, todos a lo largo de nuestra vida y no queremos de ninguna manera perderlo. Es una cosa que hemos elaborado nosotros, es una cosa que pertenece justamente a la carne, ¿no es cierto? Bien a la carne. Entonces, perdón que me perdí, solo un segundo. Justamente, entonces, tenemos que rendir todas esas opiniones a él y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para ajustarnos a lo establecido, ¿no es cierto?, al orden en el cual Elohim nos ha colocado, ¿sí? Tomar la decisión de reconocer a las autoridades y sus decisiones, las autoridades que él ha colocado por encima de nosotros. Esa es la parte probablemente más difícil para muchos de nosotros que hemos sido
criados, educados bajo unos ideales de libertad que son completamente falsos, porque no somos absolutamente libres de nada en este sistema, y sin embargo nos han inculcado que eso es lo más importante de todo, y que por esos motivos podemos llegar a sacrificarnos, de manera tal que estemos a disposición de la élite para el momento en que necesiten carne de cañón, ¿no es cierto? Hola Magnolia, bienvenida. Hola Carla, hola Mili. El Wicca celta es oficial en muchos países, sí, pero no es la religión central. El vudú es la religión oficial del país. Que una cosa es que los países reconozcan ciertas religiones, que como en el caso de la Wicca, pero la Wicca no es la religión oficial de los Estados Unidos. Esa es la diferencia. Bueno, pero el vudú es mucho más terrorífico que que cualquiera de las otras. Hola Katy, que era Wicca, ¿no es cierto? La Wicca es religión de bebé al lado de lo que es el vudú verdaderamente. Entonces, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para someternos, porque él ha determinado ciertas circunstancias para nosotros. O sea, nosotros tenemos circunstancias prediseñadas por el padre, con una serie de materias que tenemos que cumplir. Es como si estamos ingresando en una universidad, pero es una universidad práctica de la vida, ¿no es cierto? Y nosotros llegamos y decimos, no, esa materia no me gusta, no la quiero, tirarla. Y aquella materia tampoco, y esa la paso por el costado, la paso por atrás, en aquella me copio y quiero mi título. Yo quiero mi título igual no nos hemos recibido de nada, evidentemente, si no queremos pasar por todas las pruebas que tenemos que pasar. Entonces, como señal de nuestra disposición, tendríamos que acercarnos a nuestros superiores, no importa quiénes sean, sí, aún los que sean difíciles de soportar, como dice Kefa, ¿no es cierto? Con respeto y con obediencia tenemos que aceptarlos, porque Yahweh los colocó ahí, ¿no es cierto? Es la misma actitud, tenemos que tener la actitud que David tuvo ante Saúl. Yo no voy a tocar al ungido de Yahweh. Si Yahweh los colocó ahí, no le voy a faltar el respeto ni voy a desobedecer, a menos que me quiera obligar a hacer algo contra Yahweh, que es el único caso que disculpa, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros siempre estamos dispuestos a llegar a las manos mucho antes de cualquiera de esas cosas. Cualquier cosa que nos toque a nosotros mismos siempre nos ofende, nos afecta, nos indigna, nos pone de mal humor, ¿no es cierto? Nos irrita y enciende esa pequeña llamita que está ahí adentro, que se llama rebelión. Sin embargo, si vemos algo que debe cambiar, solo podemos dirigirnos a los superiores o dirigentes. Si es poner claramente nuestros puntos de vista, vamos y hablamos, ¿no es cierto? Como seres humanos, expresar con claridad y mansedumbre los desacuerdos, porque no está mal expresar las cosas, sí, pero no ir más lejos de esto, ciertamente. Si la persona de cualquier manera no quiere escuchar, no quiere escuchar. Si nuestras autoridades espirituales están errando, es bíblico que los exhortemos de la misma manera que a cualquier hermano menor también que esté errando, cuando realmente haya necesidad de hacerlo, mientras oramos por las personas, obvio, para que tomen las mejores decisiones. Expresar los desacuerdos de frente no implica rebelión, al contrario, la rebelión siempre viene por atrás, por las espaldas, ¿sí? En cambio, expresar los desacuerdos o plantear las cosas que puedan ser diferentes, no está mal hacerlo, porque a veces la otra persona no percibe ciertas cosas y lo único que necesitaba verdaderamente era ese planteo para darse cuenta y aceptarlo. Rebelión sería que nuestros desacuerdos envenenasen la mente de los hermanos por medio de la murmuración, cosa que sucede bastante en esta sociedad. Hablar por detrás, llevar y traer murmuración también es rebeldía. Al mismo tiempo, debemos poner esta preocupación delante de Elohim para que Él se ocupe, porque el único que puede hacer justicia es Él, ¿sí? El cual puede mover los corazones de las personas.
Pero lo importante, si no queremos llegar a estar en las garras de Hasatán, el jefe de los rebeldes, justamente, es que invoquemos el nombre de Yahshua tan pronto como empiece a surgir algún pensamiento rebelde en nuestros corazones. Yahshua humildemente se sometió a las personas y él era el hijo del Creador, ¿sí? Tal como hizo con sus propios padres en Nazaret, ¿no es cierto? Cuando lo sacaron del templo y dice, y él permaneció sujeto a ellos. ¿Cómo saber si tenemos un ruaj rebelde? Es bueno poner métodos que nos ayudan a determinar si somos rebeldes o no. En el fondo sabemos que todos lo somos, pero ¿hasta qué grado, en qué medida y en qué aspectos, en qué ámbitos lo somos? Algunos de nosotros entramos en la congregación luchando. Quizá crecimos en un ambiente que nos hizo desarrollar una actitud rebelde, y eso es el caso de la mayoría. O tal vez en los años en que íbamos a la escuela, ¿no es cierto? Aprendimos a luchar para abrirnos camino en la vida, ¿no es cierto? Esa expresión, convencidos de que es la única manera de sobrevivir en el mundo es esa, ¿no es cierto? Cuando conocimos a Yahshua tomamos esas actitudes y muchas veces las santificamos, y justificándolas con pasuquín de las escrituras. Muchos lo hacen eso, ¿sí? Para continuar a toda velocidad, pero ahora gritando, salgan todos de mi camino, yo voy a seguir arrasando con todos, pero ahora en el nombre de Yahshua. No es cierto. Aquí hay pruebas de que lo que sale de la boca viene del corazón. Esta es una persona que evidentemente todavía no ha sido trabajada. Por este motivo, porque es necesario que conozcamos a fondo lo que viene de nuestros corazones, Abba nos expondrá una y otra vez toda nuestra suciedad interior. Todo el tiempo lo va a estar sacando. Para comprender y avanzar tenemos que hacernos como niños, dice la palabra, ¿no es cierto? Todos los niños atraviesan por una etapa que llamamos la etapa del por qué. Todo el mundo la debe haber sufrido. Yo la estoy sufriendo ahora, en la que no importa qué respondamos a sus preguntas, insistirán en preguntar el por qué de nuestras respuestas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre se agrega una pregunta más. Debemos aplicar este sistema porque este sistema es muy útil. El objetivo es preguntar por qué hasta que descubrimos la raíz de las cosas. ¿Por qué me siento mal? Y por tal cosa. ¿Y por qué tal cosa? Y por tal otra. Y así hasta que lleguemos al fondo. La rebeldía tiene capas, ¿sí? Y a veces esas capas son tan profundas que podemos manifestar rebeldía por una cosa que puede a simple vista parecer completamente desconectada de sus raíces. Necesitamos descubrir el motivo, la motivación que tenemos nosotros por detrás de nuestros comportamientos. El mismo 19, en los dos pasuquín del 12 al 13, nos va a ayudar concretamente al presentarnos de manera realista 5 tipos de pecados. Primero, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? 2. Líbrame de los que son ocultos. 3. Guarda también a tu servidor de los pecados voluntarios. 4. Que no tengan dominio sobre mí. 5. Entonces seré intachable, libre de grave rebelión. En primer lugar, entonces, los errores inadvertidos. Y esta es la primera palabra, la primera frase en la lista, ¿no es cierto? En realidad, el salmista podría haber ampliado la discusión y preguntarse, ¿quién puede entender cuántas veces hemos ofendido a Elohim, nos hemos alejado de él porque albergamos en nosotros un espíritu de desobediencia, o sea, de anomía, sin siquiera saberlo? Esa sería la forma de explicar estas cosas. Cuando conocimos al Adón, probablemente hicimos muchas cosas sin siquiera saber que las escrituras hablaban de eso. Más tarde recibimos la luz, entendimos la ignorancia previa, ¿verdad? Esto trajo la responsabilidad de la elección. Él nos va mostrando también los errores que no son desconocidos, ¿no es cierto? Los errores que no comprendemos, los que no comprendemos más que los ocultos, porque los ocultos son el segundo punto. Los pecados secretos, las fallas que no vemos pero que están ahí ocultas. Este es el segundo al que se nos llama la atención. Esta forma de pecado se divide en 3 categorías. El pecado escondido de mí y de los demás. Es un pecado que nadie sabe, nadie lo ve, no se visualiza. Si puede estar enterrado en profundidad, estar allá adentro, manifestarse solo en ocasiones muy especiales, por así decir. Pero siempre va a continuar siendo un pecado, está en la carne y Elohim lo sabe. Entonces podemos estar seguros de que tarde o temprano Él va a tratar con eso. En segundo lugar, el pecado escondido de otros, pero no de mí. Esa cosa que tratamos de mantener oculta a toda
costa, ¿no es cierto? Si en la vida de cada uno de nosotros hay cosas que debemos cuidar, debemos tratar de no exponer, tratamos de no exponerlas, ¿no es cierto? No queremos saber nada que la gente sepa ese tipo de cosas que estamos haciendo. Puede ser literatura pornográfica enterrada en un cajón, algún hábito al que me entrego en la intimidad de mi hogar, malas relaciones, algún rasgo de carácter que de alguna manera conseguimos disimular hasta donde es posible, ¿no es cierto? En tercer lugar, el pecado secreto, escondido de mí, pero conocido por los demás lo ven, pero yo soy el único que no lo ve, ¿sí? Los que nos rodean ven todo, para los demás es evidente, por eso yo siempre digo que muchas veces es más fácil ver las cosas desde afuera que desde adentro, ¿no es cierto? Nosotros no lo vemos, la persona afectada no lo ve, no se da cuenta. En realidad nuestra carne no quiere mostrarlo para que no lo asumamos, ¿no es cierto? Y empecemos a trabajarlo, evidentemente. Alguien puede acusarnos de ser orgulloso, resentido, vanidoso, soberbio, lo que sea, no importa, pero nunca aceptamos lo que nos dicen, ¿no es cierto? Somos los últimos en enterarnos y en reconocerlo. De manera que una de las cosas que siempre sugiero hacer es cuando se nos plantean, puede que vengan a decírnoslo de frente, ¿no es cierto? O puede que seamos expuestos en alguna situación con la cual, o algún ejemplo, ¿no es cierto?, en el cual nosotros podamos decir, sí, y yo tengo eso, y yo también lo tengo. ¿Será que esta persona me está diciendo la verdad? Necesitamos someter todas esas cosas verdaderamente al Padre. La carne siempre va a decir, no, yo no. Así, pero no, yo no, con esa cara, además lo va a decir, con ese tono. El Ruach va a preguntarle al Padre verdaderamente si es así o no. El pecado de presunción, que es el orgullo, ¿no es cierto? Es el tercero en este camino cuesta abajo que nos habla el mismo. La palabra hebrea usada aquí literalmente significa burbujear, o sea, empezar a hervir, ¿no es cierto? Una cosa segura sobre el pecado es que si coqueteamos con el pecado, si nos acercamos a él, aunque sea para mirar simplemente, nos permitimos pequeñas licencias, bueno, lo voy a probar, ¿no es cierto? Pero nada más, algo va a suceder ciertamente. El pecado va a comenzar a burbujear en nuestro interior y antes de que nos demos cuenta va a estar desbordando. Siempre se empieza abriendo la puerta solo para echar un vistazo. Yo solo quería mirar, nada más, ¿no? Este pecado, una vez escondido de los demás, ahora está a la vista. Ahora sale a la vista verdaderamente y la persona ya no se preocupa porque ya se pasó el primer impacto de, bueno, yo no quería que nadie supiera, ¿verdad? Bueno, ahora todo el mundo lo sabe. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar de vida, voy a seguir, ¿no es cierto? La cosa es esa, la botella que siempre estuvo oculta de licor o lo que sea, que siempre se realizó, ahora va a querer hacer valer sus derechos y salir a la luz, ¿no es cierto? A la vida social también. La persona se va a encontrar diciendo, quiero beber, no me importa que la gente, la congregación o cualquiera tengan que decir algo acerca de mí, voy a beber ahora en público, ¿no es cierto? Ahora liberadamente. Y de esto se trata el pecado de presunción, que es el pecado voluntario. Esto es una rebeldía. El pecado de dominación es el de poder, sigue el de la presunción, viene después. Esto ocurre cuando nos convertimos en esclavos de algo verdaderamente. Cuando estamos atrapados en un pecado que nos mantiene en sus garras, el pecado nos domina. Puede ser un pecado sexual, emocional, financiero, de muchos tipos, ¿no es cierto? Los hábitos tienen su forma personal, digamos, de hacer una cadena y unirse, ¿sí? Son hábitos que se relacionan. ¿Puede un creyente ser esclavo de algo? Podemos apostar que sí, ciertamente. Mientras no permita ser liberado, la persona va a seguir siendo esclava. David sabía que el pecado tiene un carácter progresivo y que si continuaba viviendo en la ignorancia, se convertiría en un pecado secreto, ¿sí? A menos que fuera eliminado por la iluminación. Por eso pedimos que Él nos ilumine y nos muestre. Entonces, ese pecado secreto alcanzaría el punto de ebullición en algún momento, porque seguiría estando ahí adentro trabajando, se convertiría en un pecado de presunción finalmente, ¿no es cierto? Estaría ahí, se manifestaría y uno querría continuar pecando. Al final él sería esclavo de ese pecado. Ese es el proceso interno que sigue más o menos el pecado. Pero notemos lo que David dice al final, paso 15. Entonces seré intachable, libre de grave rebelión.
Aquí debe hacerse una diferencia entre los primeros 4 pecados y el quinto que es mencionado. Todos los pecados tienen que ver con la rebeldía, ¿sí? Son como hijos de la rebeldía. La rebeldía, sin embargo, es una especie de pecado especial en su categoría, es un pecado originador. La rebeldía origina muchos pecados, ¿no es cierto? Y la rebeldía, por su vez, es originada por el orgullo, como ya vimos. Podemos librarnos del error, del pecado secreto, de la presunción, de la dominación, ¿no es cierto?, del poder, y aún así tener rebeldía en nuestro interior, porque está dentro de nosotros. En realidad, algunas de las personas más rebeldes exhiben una imagen externa que es exactamente lo opuesto a cualquier imaginación humana de rebeldía, ¿sí? Para esto es necesario investigar en profundidad este asunto. El quinto que menciona David es justamente el gran pecado, la gran rebeldía, ¿no es cierto? En este punto al que se llegaría, el camino cuesta abajo ha llegado al límite, a la meta, ¿no es cierto? Al punto desde el cual para Yahweh nada es imposible, pero es el más difícil de regresar verdaderamente. En los primeros 4 casos que vimos, el pecado es una cuestión de conducta, ¿sí? Es comportamiento. Son pecados hechos evidentes, o sea, manifestados de manera que se ven exteriormente por el comportamiento, y todos contienen un elemento de rebeldía, como vimos. Estos pecados, si se confiesan, pueden ser perdonados, pero el quinto pecado es una actitud, es una fortaleza, eso forma parte ya de la persona, de la naturaleza de la persona. Por lo tanto, es más difícil de corregir que la conducta externa que se manifiesta. Si una conducta es fácilmente, dentro de todo, programable, se puede programar una conducta siguiendo una serie de pautas, repitiéndolas hasta que se mecaniza el asunto. Ya una fortaleza es mucho más difícil de ser derribada. Entonces no podemos permitir justamente que esta rebeldía que todos nosotros tenemos en nuestro interior se brote y empiece a dar frutos de distintas cosas que crezcan verdaderamente como para llegar a ser fortalezas. Cuando ingresamos en el reino de la rebeldía, esto representa una condición diferente, nos lleva a una situación que puede llegar a ser irremediable y no tener regreso. Cuando la rebeldía ha ejecutado su ciclo completo, no hay nada más que Elohim puede hacer además de la ejecución del juicio, porque el rebelde está más allá y no quiere saber nada de volver. Este es el momento en el que el pecador ha consumado todos los pasos y no supo entrever en el comienzo y cedió a toda la tentación, ¿no es cierto? Ahora ya ha manifestado todos, el pecado se ha adueñado de él y aún pretende continuar, ¿sí? Ya en su garra no se arrepiente, esa es la cuestión, eso es lo básico de todo, no hay arrepentimiento, por eso es que no puede haber perdón, porque sin arrepentimiento no hay perdón. El espíritu de rebeldía es entonces un grave pecado, como podemos ver. Cuando la rebeldía ha completado su trabajo y nos hemos convertido en un rebelde adulto lleno de determinación y de carácter fuerte, incorregible, inmutable, ya convencido de que la razón está de nuestra parte, este es precisamente el gran pecado. Este es el espíritu de rebeldía. Bueno, habiendo terminado, ahora que nos vamos a... Hola Belkis, hola Ángel, bienvenido. Hola Javier, bienvenido. Hola Alejandro. Déjame ver. Nos vamos a la reunión en el Skype, sí, los espero en 5 minutitos para hablar acerca de todas las cosas que hemos visto. Nos vemos allá en un ratito. Shalom a todos, hermanos.